En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Oh, yo también. Eres un Dios de promesas, Dios de promesas. Tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Cielos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Oh, yo también. Te recibimos, Señor, en este lugar. Amén, así es. Dale adoración. Levantamos tu nombre, Señor. Si los cielos te alaban, yo también. Vamos, epicentro. Si los montes se arrodillan, yo también, Señor. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar. Oh, eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Gracias, Padre. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar
temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Que no le dan un fuerte aplauso. Bueno, pues vamos a entrar en la plática del día de hoy, que tiene por título Pensando sanamente. Pensando sanamente. La plática del día de hoy está basada en un pasaje de Pedro, algo que Pedro escribió. Y Pedro es este hombre que encontramos en el Nuevo Testamento, que de hecho tú lo puedes seguir, ¿verdad? Puedes seguir la vida de Pedro, evangelios, y aún más allá de los evangelios, lo puedes seguir a través de las epístolas. No solamente de las que él escribió, sino aún en las epístolas de Pablo, en las cartas de Pablo, aparece Pedro. Pablo hace comentarios de Pedro. ¿Sí? Entonces, el personaje de Pedro es interesante en ese sentido, porque tú y yo podemos tener una vista al progreso espiritual de la vida de Pedro. Podemos ver al Pedro que conocemos cuando Jesús le dice, sígueme, ¿sí? Y podemos ver al Pedro ya anciano. Pero en ese transcurso también podemos ver a un Pedro con muchas luchas personales, con muchos defectos, y un Pedro con fracasos. Tenemos esa visión de este hombre. Pero al final de su vida, Pedro, cuando ya está grande, cuando ya es un anciano, Pedro escribió algo que yo encuentro sumamente, no solamente interesante, pero lleno de esperanza o esperanzador. Nos puede traer mucha esperanza a nosotros. Y ese es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 10. Pero antes de entrar en el pasaje, es bueno considerar qué motivaba a Pedro a escribir lo que escribió. ¿Por qué Pedro escribió lo que vamos a leer el día de hoy? Y él mismo nos dice cuál es su razón, cuál es la razón por qué él escribe esto. Lo encontramos en 2 de Pedro 3:1. Pedro tiene 2 cartas, ¿verdad? 1 de Pedro, 2 de Pedro. Y él dice lo siguiente en 2 de Pedro. Dice, en ambas cartas, se está refiriendo a la primera, ¿verdad? Y en esta segunda dice, he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a pensar sanamente. De ahí el título de la plática, Pensando sanamente. Y Pedro, está interesado en refrescarnos la memoria, estimularnos a pensar sanamente. Quiere decir que tú y yo podemos pensar mejor. Yo no sé, ¿verdad?, con qué tipo de pensamientos tú estés lidiando en este momento. No sé de qué manera piensas en relación a la vida, en relación a las demás personas. Pero hay una buena noticia, ¿verdad? Cualquiera que sea la forma en la que pensamos, podemos pensar mejor. Podemos pensar de una manera más sana
Y Pedro nos quiere estimular en eso, nos quiere animar, nos quiere desafiar a que tú y yo podamos pensar de una manera más sana. Y la palabra, ¿verdad? Cuando pensamos en esto de una manera sana, nos está hablando de pensar de una manera íntegra. Cuando dices íntegra, a veces cuando uso esta palabra, me preocupa el que simplemente interpretemos integridad como honestidad, ¿verdad? O sea, cuando yo te digo hay que pensar de una manera íntegra, a lo mejor tú dices, oh, es pensar bien, es pensar de una manera honesta, ¿verdad? Incluye eso. Pero cuando hablamos de pensar de una manera íntegra, estamos hablando de pensar de una manera completa, una manera que nuestros pensamientos están formados por nuestra fe, están informados por nuestra fe, están informados por la palabra de Dios, están informados por la realidad del mundo en el que vivimos. Que nuestra manera de pensar sea realmente sana, plena, completa. Entonces cuando Pedro dice, ¿verdad? Quiero estimularlos a pensar sanamente, no solamente está diciendo que tengas buenos pensamientos o bonitos pensamientos. No es lo que está diciendo solamente. No, está diciendo que tu manera de pensar sea cabal, sea íntegra, que esté llena de sabiduría, que tome en cuenta tu fe, que tome en cuenta la realidad de la vida, que tome en cuenta la realidad de Dios, que tome en cuenta la palabra, los principios de Dios, que tu manera de pensar sea una manera formada, íntegra, completa, llena, plena. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y Pedro había identificado un ascenso en su vida espiritual. Acuérdate, esto él lo escribe cuando ya es un anciano. Y Pedro se da cuenta que él ya no es el mismo hombre que tú y yo encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ya no es el hombre que había traicionado a Jesús. A esta altura de su vida, Pedro había cambiado. Pedro había madurado. Pedro había aprendido. Pedro, podemos decirlo literalmente, se había transformado en otro hombre. ¿Sí? Entonces, podemos decir que Pedro tiene las credenciales a este momento de su vida. Él tiene las credenciales para decirnos, yo sé algo que quiero transmitirte. Hay una verdad que yo quiero enseñarte, algo que puede revolucionar la manera en que tú piensas, que pienses de una manera más sana. Así, aquí está Pedro, ese es el momento de la vida de Pedro. Él quiere transmitir la experiencia de su vida a aquellos que están leyendo sus cartas. Y nosotros somos los que estamos leyendo sus cartas, ¿verdad? 2000 años después, pero aquí estamos leyendo sus cartas todavía. Entonces dice que esas palabras son para nosotros también. Él quiere transmitirnos algo para nuestro beneficio, para que pensemos mejor. Aquí vamos a entrar en ese pasaje de segunda de Pedro 1 del 3 al 10. Empecemos con el versículo 3. Dice Pedro: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro está diciendo algo increíble en este momento. Si tú y yo lo podemos ver, si tú y yo lo podemos creer, esto puede ser algo que cambia nuestra vida. Pedro está diciendo, todo lo necesario para vivir una vida que agrada a Dios ya nos ha sido dado. ¿Cómo cambia eso en tu manera de pensar si tú crees esto? Si tú llegas a abrazar esto que está diciendo Pedro, todo lo que tú necesitas para vivir una vida que agrada a Dios ya te fue dado, ya lo tienes, está a tu alcance. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro. Cuando tú y yo leemos el pasaje, si puedes poner el pasaje otra vez, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿verdad? Y obviamente tú y yo estamos leyendo una traducción, ¿verdad? Del idioma original al español. La palabra que ahí utilizó Pedro, la que escribió Pedro, no se está refiriendo a la vida física, ¿verdad? Que sería la palabra bio
en el original o en el griego. No utilizó esa palabra para referirse a la vida de la que le está hablando. Tampoco utilizó la palabra como el psique es, ¿no? Sí, que tiene que ver con nuestra alma. No, la palabra que utilizó Pedro es la palabra zoe, ¿sí? Y ustedes saben, lo he usado muchas veces. La palabra zoe nos habla de la vida de Dios, nos habla de la vida espiritual, nos habla de vivir plenamente. Así que cuando Pedro dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, se está refiriendo a ese tipo de vida, a la vida espiritual, a la vida de Dios. Todo lo necesario para vivir una vida que agrada a Dios ya nos ha sido dada. La palabra zoe. Y yo me imagino a Pedro, imagínatelo conmigo, tal vez en un cuarto pequeño, ¿verdad? Tal vez con una vela encendida escribiendo esta carta, pensando en su propia vida, pensando en su propia experiencia. Y como ya es un anciano, tal vez está haciendo un inventario de su vida. Tal vez está recordando quién era hace 40 años, hace 50 años cuando había negado a Jesús. Pero a esta altura, ¿verdad? Pedro ya es uno de los pilares de la iglesia, uno de los apóstoles, escribiéndoles estas cartas a las iglesias que están bajo su cobertura. Y aquí está Pedro. Y creo, me lo puedo imaginar, ¿verdad? Cómo Pedro de repente reconoce algo en su propia vida. Reconoce que todo lo que necesitó a través de todos estos años para vivir una vida que agradara a Dios siempre estuvo a su alcance. Le llega esta realización a Pedro: todo ha estado a mi alcance, todo lo que necesité para vivir una vida que agrada a Dios estuvo a mi alcance. Pero luego Pedro no dice solamente esto, nos dice la razón por qué estas cosas nos han sido dadas. Todo lo había recibido a través de conocer a Jesús. Puedes imaginarte a Pedro, otra vez recordando su tiempo con Jesús, sus experiencias con Jesús. Y es en ese momento, ¿verdad? Como decimos nosotros, le cae el 20 a Pedro. Wow, es que al conocer a Jesús, al tener una relación personal con Jesús, todas las cosas que yo requiero para vivir una vida que agrade a Dios me fue dado. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que reconocer y aceptar en este momento. Que a través de conocer a Jesús, a través de tener una relación personal con Jesús, a través de conocer a Jesús, se nos fue dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios. Y es a través de conocer a Jesús. Ahora, ¿qué significa conocer? Cuando tú dices que conoces a alguien, ¿qué estás diciendo? Déjate digo lo que Pedro tiene en mente y lo que Jesús entendía también. Conocer significa percibir, significa comprender, pudiéramos decir, entender a alguien. O sea, tú no puedes decir que conoces a alguien hasta que lo comprendes, hasta que lo entiendes, ¿sí? El otro aspecto de conocer es el poder experimentar a alguien. ¿Sí me entiendes? No solamente tienes una idea lejana de la persona, sino que lo has experimentado en un trato diario, común. Sabes cómo reacciona, sabes cómo piensa, sabes cómo te hace sentir esa persona. Es entonces que tú y yo podemos decir: yo conozco a esta persona, ¿verdad? Lo entiendo y sé cómo me hace sentir. Sé quién es. ¿Sí? Así que cuando Pedro está diciendo todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios, llega a nuestras vidas cuando conocemos a Jesús. Cuando lo empezamos a entender, cuando empezamos a entender por qué piensa de la manera que piensa, por qué actúa de la manera que actúa, por qué ama de la manera que ama. Pero luego vamos más allá. Lo conocemos porque lo experimentamos.
Porque sabemos cómo Jesús nos hace sentir a nosotros mismos cuando estamos con Él. Porque experimentamos su gracia, porque experimentamos su amor, porque sabemos cuáles son los efectos de la persona de Jesús sobre nosotros. Es entonces que podemos decir, conozco a Jesús. Y cuando esto sucede, Pedro dice, todo lo que tú necesitas para vivir una vida que agrade a Dios está a tu alcance. Todo lo que necesitas. De hecho, hablando de esta idea de conocer, en una ocasión, ¿verdad? Jesús está preguntando, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ya le respondían, ¿verdad? Que eres uno de los profetas, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, ¿verdad? Todas estas cosas. Y luego Jesús dijo, ¿y ustedes, verdad? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y tú y yo sabemos, ¿no? Cómo Jesús y Pedro responde a esa pregunta. Pero luego también encontramos este pasaje donde en una ocasión, ¿verdad? Están con este mismo tema. Y Felipe, uno de sus discípulos, le dice, Señor, mira, yo sé esta pregunta de quién eres y todo eso, pero muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si nos muestras a Dios nos basta para saber quién tú eres. Y les digo, fíjate lo que le dijo Jesús, dice, ¿tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido? A Jesús mismo le sorprendió que Felipe no lo conociera, porque para Jesús me has estado experimentando por todos estos años y aún no me conoces, aún no sabes de qué se trata, aún no sabes qué es lo que yo hago, aún no sabes lo que es importante para mí. Quiere decir otra vez a este concepto de conocer. Conocer es experimentar a alguien. En este caso experimentar a Jesús. Luego sigue diciendo Pedro en el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Déjenlo leer otra vez. Por medio de las cuales, de todas las cosas que se nos han sido dadas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo lo que tú y yo necesitamos. Y este es un principio que yo sé que estoy repitiendo, pero es necesario, ¿verdad? Es necesario que entendamos, que esta verdad llegue a nuestro corazón el día de hoy. Todo lo necesario para participar en la vida de Dios nos fue prometido en Jesús. Es a través de conocer a Jesús que recibimos todo lo que pertenece a una vida con Dios. En otras palabras, separados de Jesús, tú y yo no podemos vivir una vida que agrada a Dios. Separados de Jesús, tú y yo no podemos participar de la naturaleza divina. Jesús fue el que dijo en Juan 15:15, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Es solamente a través de conocer a Jesús, de experimentar a Jesús, de estar en una relación personal con Jesús, que vamos a tener acceso a esta vida que agrada a Dios. Pero luego Pedro sigue diciendo, poniendo toda diligencia por esto mismo, agregad a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro está diciendo, todo empieza con la fe. Todo empieza con nuestra confianza en Dios. A veces tú y yo, ¿verdad? Lo he dicho antes, cuando pensamos en la palabra fe, solamente se trata de creer que Dios existe. No, es confiar en Dios. Es creer que Dios es bueno, es creer que Dios realmente te ama. Una vez que aceptamos esa verdad, una vez que confiamos en Dios, entonces podemos empezar a construir y agregar a nuestra vida todo esto que Pedro
escribió. Y tal vez tú en este momento estés aquí, ¿verdad? Y estés, dejas el pasaje ahí, por favor. Y tal vez tú estés pensando, ¿verdad? Híjole, es que me falta fe. Es que me falta virtud o buen carácter. Es que me falta conocimiento. Es que me falta dominio propio. Paciencia, piedad, amor, afecto. Tú y yo podemos decir que nos falta todo esto. Pero la buena noticia, ¿verdad? Y que debemos de abrazar el día de hoy es que Pedro nos dice, si tienes una relación personal con Jesús, todo esto ya te ha sido dado. Todo esto ya lo tienes, ya está a tu alcance. Puedes echar mano de ello, lo puedes utilizar, ya te fue dado. ¿Cuántas veces tú y yo nos justificamos y nos defendemos de todos nuestros errores, a veces de nuestro pecado, porque decimos, es que no tengo estas cosas? Es que esto es tan difícil para mí, es que la paciencia es tan difícil para mí, es que el dominio propio es tan difícil para mí. Pero Pedro está diciendo, imagínatelo otra vez ya como anciano y decir, híjole, todo esto estuvo a mi alcance todos los días de mi vida. Jesús me lo había dado. No quiere decir que siempre lo utilizó. No quiere decir que siempre lo experimentó, ¿verdad? Porque ahorita decía yo, Pedro es uno de esos personajes que podemos seguir en el Nuevo Testamento. Y ahorita mencionaba, ¿verdad? Que Pablo habla de Pedro. Y lo que Pablo dice de Pedro no es bueno. Sí, no creas que Pablo estaba, ¿cómo se dice?, exaltando a Pedro cuando habla de él. No, de hecho es una crítica de Pablo acerca de Pedro, lo que Pablo escribe. Quiere decir que Pedro no siempre utilizó esto, pero ya como anciano se da cuenta y dice, siempre estuvo a mi alcance. Y sabes que a veces nos puede pasar a nosotros que podemos perder tanto tiempo sumidos en los mismos problemas, sumidos en las mismas cosas, batallando con las mismas cosas para luego darnos cuenta, híjola, todo este tiempo la solución estaba a mi alcance. Todo este tiempo lo que necesitaba estaba dentro de mí, pero no me di el tiempo de sacarlo, no me di el tiempo de entenderlo, no me di el tiempo de practicarlo. No me di el tiempo de traerlo a un lugar importante en mi vida, pero siempre estuvo dentro de mí a través de mi relación con Cristo. Pero Pedro dijo, pero poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Sí? Como dije, ¿verdad? Todo empieza con la fe, todo empieza con nuestra confianza en Dios. Pero somos responsables de poner diligencia. Somos responsables de ser diligentes. Aunque ya nos fue dado, no quiere decir que todas estas cosas van a ser parte de tu vida por arte de magia. No quiere decir que estas cosas simplemente un día te vas a levantar y te vas a sorprender. Wow, ya soy la persona más paciente del mundo. Probablemente no va a suceder así, ¿verdad? Creemos en los milagros y a lo mejor a alguien le pase, pero generalmente no sucede así, ¿verdad? No te vas a despertar un día y wow, ya tengo todo el dominio propio que pensé que no tenía, ¿verdad? Ya. No. Pedro nos hace entender algo y nos dice, somos responsables de poner diligencia. Somos responsables de agregar a nuestra fe, agregar a nuestra confianza en Dios todas estas cosas que ya están dentro de nosotros, que ya nos han sido dadas. Y la diligencia nos habla de un esfuerzo constante, serio, enérgico. Nos habla de un trabajo dedicado y minucioso. Quiere decir que la tarea de crecer espiritualmente no es accidental. Lo que había sucedido en la vida de Pedro y quien era ahora no había sido un accidente. Sí, le había tomado años el madurar, el crecer y el aprender, pero había sucedido. Estaba llegando a la meta, se había transformado en otro hombre, pero le había costado. Y creo que si somos honestos, ¿verdad? Y tú lees las Escrituras y puedes leer en los personajes del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, y si vemos que alguien
es transformado, si vemos que alguien alcanza cierto nivel de vida espiritual, en todos vemos que es un proceso de crecimiento gradual. Van creciendo, van avanzando, van aprendiendo. La razón, ¿verdad?, por la que Pedro nos dice que vayamos agregando todas estas cosas a nuestra fe es porque él cree que ya nos han sido dadas, que ya están a nuestro alcance. Y yo sé, ¿verdad?, pudiéramos tratar de explicar cada uno lo que significa. No tenemos el tiempo para hacerlo el día de hoy, pero puedes hacerlo tú, ¿verdad? Puedes estudiar qué significa toda esta lista de cosas que nos dice Pedro que están a nuestro alcance, qué son. Pero creo que el que Pedro diga que ya nos han sido dadas tiene mucho sentido, porque Pablo de alguna manera afirma esta verdad en Gálatas 5, 22, 23, porque la lista se parece mucho, pero ahí Pablo los llama el fruto del Espíritu. Y Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pablo ve esta lista muy parecida a la de Pedro, y la palabra que Pedro tiene para describirla es el fruto del Espíritu. Y la palabra Espíritu ahí está con E mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu de Dios. Es fruto del Espíritu de Dios. Es decir, cuando estamos en una relación con Dios, los frutos del Espíritu forman parte de nosotros. Nos son dados. Ok, ahora, no quiero que caigamos en el error otra vez de pensar que va a suceder por arte de magia. Porque Pedro está diciendo, no, tenemos que ser diligentes. Tienes que esforzarte de cierta manera. Ser dedicado a este crecimiento, a ir agregándolos a tu vida. En esta lista de cosas, Pedro dice, nada más porque creo que es importante tocarlo, dice, al afecto fraternal, agrégale amor. Pedro tuvo que aprender esto. Al afecto fraternal, agrégale amor. El afecto fraternal nos habla del amor que le tenemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Es el amor entre hermanos. El afecto fraternal podemos decir que es el amor que nos habla de amar a aquellos que consideramos amables, agradables, aquellos que puedes amar, aquellos que te caen bien. Sí, ese es el afecto fraternal, que es bueno, ¿verdad? Debemos de amar a aquellas personas que nos caen bien, ¿verdad? Tienes que amar a tus hermanos. Pero en el concepto de Pedro, ese tipo de amor, ¿verdad?, no es el mayor. Porque Pedro dice, al afecto fraternal, agrégale amor. Y la palabra amor que usa ahí Pedro es la palabra ágape, que es un amor incondicional. Este amor nos habla de amar a los demás sin importar sus cualidades o defectos. Amar como Dios ama. Ese tipo de amor solamente es posible a través de Cristo, porque es la manera en que Cristo ama. Si tú y yo no experimentamos el amor de Cristo, nos va a ser muy difícil amar de esa manera. Y aquí es donde está lo que les decía al principio, ¿verdad? Estas cosas están a tu alcance, pero están en tu alcance a través de conocer a Jesús. El amor ágape para nosotros puede ser una idea, ¿cómo se pudiera decir? Demasiado radical. ¿Cómo voy a amar a la gente que no se lo merece? ¿Cómo voy a amar a la gente a pesar de sus defectos y de sus errores y de sus pecados? Que no los cristianos somos llamados a ni siquiera sentarnos con ellos y ni siquiera platicar con ellos. Yo no digo eso, Pablo. ¿Sí? ¿Cómo que tenemos que amarlos? ¿Cómo que tenemos que amar a las personas de esa manera tan radical? ¿Verdad? Y nos puede parecer así este amor. Y nos cuesta, ¿verdad? Porque no, tú y yo nos sentimos bien amando a aquellos que son amables. Aquellos que nos agradan, aquellos que nos caen bien, a mis hermanos, a los míos. Ahí nos sentimos cómodos amando a alguien. Pero Pedro dice, no. Tú estás siendo llamado a amar con otro tipo de amor, un amor superior, un amor como el de Cristo. ¿Y sabes cuál es la única forma en la que tú y yo vamos a abrazar ese tipo de amor? Cuando lo experimentemos sobre nosotros a través de Jesucristo. Cuando realmente te das cuenta
que así es como te ama Jesús. Cuando se cae todo nuestro orgullo, cuando reconocemos quién realmente somos. Tú y yo podemos dar la apariencia, ¿verdad? Con la gente, en público. Pero tú te conoces, tú sabes quién eres. Y tú sabes que para amarte a ti, con todos tus defectos y virtudes, como la canción, se requiere un amor incondicional. Todos necesitamos que alguien nos pueda amar con un amor incondicional. Y eso solo lo experimentamos a través de Cristo. Ese es el amor de Cristo. Entonces, creo que desde la perspectiva de Pedro, él está diciendo, si tú eres amado por Cristo de esta manera, eso es lo que te hace capaz de amar a los demás de esa manera. Este tipo de amor solamente está a tu alcance en Cristo. Quiere decir que si tú estás en Cristo, este tipo de amor ya te fue dado. Ahora pensemos quién es el que nos está hablando de este amor. Es Pedro. Pedro, el que negó a Cristo 3 veces. La noche de su pasión, en el momento más difícil de la vida de Cristo. Cuando Pedro le había prometido, ¿verdad? Yo contigo hasta la muerte. No te voy a dejar. Si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y cuando se presentó la oportunidad, Pedro dice, no, yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Y como tenía temor de que no le creyeran, hasta se puso a hablar, ¿verdad? Con groserías para que no, ese no es de los de él, ¿verdad? Porque velo cómo habla. Lo negó. ¿Y Jesús? ¿Qué podía haber hecho Jesús? Con toda razón, dejar de amarlo, diríamos algunos. No darle otra oportunidad. Pero Jesús va, muere, resucita. Y cuando las mujeres resucitan, piensa en el amor de Jesús por un momento. Cuando las mujeres resucitan y les van a ir a avisar a los discípulos que Cristo ha resucitado, Jesús le dice a las mujeres, vayan y díganle a Pedro que resucite. No estaba enojado con Pedro. No le retuvo su amor. Unos días después, a la orilla del lago, preparándole desayuno Jesús a Pedro, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Las 3 veces Pedro en esta ocasión sí pudo responder, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y de esa manera Jesús restaura a Pedro a su llamado. Unas semanas después, Pedro es el hombre compartiendo el primer sermón en la iglesia. La primera predicación acerca de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y más de 3,000 personas aceptan el mensaje de Jesús. Ahora, imagínate a Pedro. ¿Cómo Pedro nos puede decir que debemos de amar a la gente con ese tipo de amor? ¿Sabes por qué? Porque es el amor que él experimentó. Porque es el amor que él reconoce. Él sabe que a él se le otorgó ese tipo de amor. ¿Sabes qué mal nos vemos nosotros cuando pensamos que no debemos de amar a la gente con ese tipo de amor? Solamente demostramos que no apreciamos el amor de Cristo para nosotros, que no lo entendemos, que creemos que lo merecemos, cuando es un amor incondicional de parte de Dios. Y luego termina Pedro diciendo, ya con este pasaje termino, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si tú y yo construimos sobre nuestra fe de una manera diligente, cada día tratamos de agregarle algo más a nuestra fe, ¿verdad? Así como lo dijo Pedro. Si cada día agregas algo a tu fe, paciencia, dominio propio, afecto fraternal, amor, virtud, todo lo que leemos. Dice Pedro, si haces esto, no vas a caer jamás. Y creo que es bueno, ¿verdad?, que recordemos lo que acabo de contarles. ¿Quién nos lo está diciendo? Nos lo está diciendo Pedro, el hombre más famoso por la manera en que cayó. Es Pedro el que negó a Jesús, el que nos está diciendo, si tú haces esto, no caerás jamás. Él aprendió. Él se preocupó por su vida espiritual. Él fue construyendo poco a poco su vida espiritual. Y yo creo que ahora como anciano, volteaba y estaba diciendo, wow, sí caí. Sí, Jesús me restauró, Jesús me amó con un amor incondicional. Pero luego fui creciendo y fui agregándole todas estas cosas a mi fe. Y a lo mejor se sorprendió él mismo, digo, y no he caído otra vez. No volví a caer. Me mantuve firme, me mantuve de pie. Por eso ahora nos puede decir a nosotros, si hacen estas cosas, no van a caer jamás. Y el punto aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de caer, no solamente se trata de caer en pecado o de abandonar tu fe. A veces caemos simplemente cuando no vivimos el nivel de vida que Jesús ganó para nosotros. No vivimos una vida que se parezca a la de Cristo, que se parezca a Jesús. Ahorita yo hablaba, ¿verdad?, la idea de conocer a alguien y tienes que experimentarlo. Cuando tú piensas en Jesús, la gente quería estar con Jesús. Los niños querían estar con Jesús. Lo experimentaban de cierta manera. Los abandonados se sentían seguros con Jesús. Los enfermos se sentían cuidados por Jesús. Los pecadores se sentían amados por Jesús. La gente debería de sentirnos a nosotros así, debería de experimentarnos a nosotros así. El necesitado, el pobre, el hambriento, deberían de experimentar a los discípulos de Jesús de la manera en que la gente experimentaba a Jesús. ¿Verdad? Y lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Pero que a Jesús le hayan llamado el amigo de pecadores. Ellos sentían, ¿verdad? Los que le pusieron este apodo a Jesús pensaban que lo estaban ofendiendo cuando le decían el amigo de pecadores. Esa frase define el amor de Jesús, la persona de Jesús, la esencia de quien Jesús es. Y la pregunta es, oye Roberto, ¿y si era Jesús amigo de pecadores? La respuesta es sí era amigo de pecadores. Y era más que amigo de pecadores. Era el que iba a estar dispuesto a morir por los pecadores, a entregar su vida por los pecadores. ¿Verdad? Porque a veces tú y yo pensamos, amigo, pues se la pasa chido, ¿verdad? Se divierten juntos, son amigos. Dijo Jesús, no hay mejor amigo que que el que esté dispuesto a dar su vida por sus amigos. Es un verdadero amigo, que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Entonces tiene mucho sentido. Sí, lo llamaban amigo de pecadores. Y al final, ¿qué hizo este amigo de pecadores? Dio su vida por nosotros. Dio su vida por ellos. ¿Por qué no te pones de pie? Dije yo que para mí esta palabra
Es una palabra esperanzadora. Es una palabra que si la entendemos y la abrazamos puede cambiar nuestra vida. Si te puedes ir el día de hoy simplemente con este pensamiento: todo lo que necesito para vivir una vida que agrada a Dios ya me fue dado a través de Cristo. Ya me fue dado, ya está en mí, ya lo tengo. Me fue dado a través de Cristo. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo experimento? ¿Cómo lo traigo al frente de mi vida? Bueno, tienes que ser diligente, tienes que poner atención, ¿verdad? Tienes que tener cuidado, pero ahí está. Ojalá que tú y yo, como Pedro, podamos hacer de esta una realidad de nuestra vida y que nos demos cuenta, ¿verdad? Que a veces podemos estar no entendiendo lo que ya Cristo ha hecho en nosotros. Por eso Pedro dice: quiero animarlos, estimularlos a una manera sana de pensar, una manera íntegra de pensar. Si tú y yo abrazamos esto, estamos pensando mejor. ¿Por qué no hacemos una oración? Padre, el día de hoy queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque en Cristo todas tus promesas son sí y amén. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos creer y podemos abrazar la verdad de que tú nos has dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que te agrada, para vivir una vida para ti, Señor. Donde quiera que estemos, cada uno de nosotros, quita todo desánimo de nosotros, quita todo pensamiento de darnos por vencidos, de rendirnos en nuestro caminar espiritual. Por más difícil que sea el momento, por más difícil que sea la situación, yo te pido, Señor, que tú nos llenes de esperanza, que tú nos ayudes a creer tu palabra, creer tus promesas, abrazar esta palabra, Señor, que dice que todo nos ha sido dado. Fue ganado por Cristo y nos ha sido dado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de dar la bendición, si estás aquí por primera vez, como siempre, queremos darte la bienvenida. Gracias por estar aquí, por visitar Epicentro. Si es tu primera vez, segunda vez, pero no has saludado a nuestro equipo de bienvenida, te queremos animar a que pases con ellos, los saludes. Ellos quieren estrechar tu mano, conocerte, darte un regalito. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta reunión. Y a lo mejor dices: hey, ya vine 2 veces, pero no has saludado y no te han dado tu regalito. Puedes pasar, ¿verdad? Para que lo recibas. ¿Por qué no levantas tu mano para recibir la bendición el día de hoy? Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.